Este pasado 28 de mayo murió uno de los más grandes escritores africanos, una mente brillante, el Nobel que nunca lo fue, y también uno de mis escritores favoritos, y estoy hablando del keniano Ngugi wa Thiong'o. Entonces, en este video quiero hablarles un poquito pues de su vida, de su obra, y pues hablando también un poquito de todo este tema del Nobel que nunca fue. Pero bueno, Ngugi wa Thiong'o nació en un 5 de enero de 1938 en Kimilili, en Kenia, y murió, como digo, el 28 de mayo del 2025. Prominente novelista, dramaturgo, pensador, filósofo y catedrático universitario. Ngugi, que también como un pequeño apartado y aclaración rápida, su nombre Ngugi wa Thiong'o significa literalmente Ngugi, hijo de Thiong'o, es decir, wa Thiong'o ni Thiong'o es su apellido, es un patronímico, es decir, es el nombre de su papá, que se usa para identificar qué Ngugi estamos hablando, pero su nombre es únicamente Ngugi, ¿no? Y su padre, pues obviamente es Thiong'o wa Duku, no Thiong'o wa Thiong'o. Entonces, otra vez, solo porque en la tradición occidental nos acostumbramos a referirnos a los autores por sus apellidos, y cuando nos encontramos en culturas donde no se usa un apellido como tal, pues suele haber confusión. Entonces, no le digo Ngugi porque seamos amigazos de toda la vida y podamos como tener esta relación de primer nombre, sino porque ese es su nombre. Pero bueno, su vida y su juventud estuvo bastante permeada por el movimiento Mau Mau y el Uhuru. El Uhuru siendo el Día de la Independencia o la independencia, el proceso de independencia de Kenia, y las guerrillas Mau Mau, que fueron pues, guerrillas Gikuyu, que es el grupo étnico del que perteneció Ngugi, pues fueron una de las principales fuerzas de resistencia contra el colonialismo británico. Todo el tema del Uhuru y del movimiento Mau Mau fue algo que permeó profundamente la obra de Ngugi desde su primera novela, Niño no llores, de 1964, que es pues justamente la rebelión Mau Mau vista desde los ojos de un niño, hasta pues eventualmente el primer libro suyo que yo leí, que fue Un grano de trigo, de 1967, que también es sobre el movimiento Mau Mau y específicamente en torno al Uhuru, en torno a la independencia de Kenia, e incluso en su obra más popular, El Diablo en la Cruz, de 1980, que pues aunque no se hable directamente sobre estos eventos, pues sí que el tema central es la Kenia después de la independencia. Entonces esto ha sido un tema muy profundamente central dentro de la obra de Ngugi wa Thiong'o, incluido en otros libros que no he leído de él, de la misma forma que también la obra de Ngugi, no solo la novelística, sino también la de no ficción, ha estado muy permeada con el posicionamiento antiimperialista y descolonial, un marxismo fanonista, si lo queremos poner en términos más detallados, en cuanto que pues eso era básicamente el punto de Ngugi wa Thiong'o, ¿verdad? Hablar de Kenia y hablar de la independencia de Kenia. Fue un escritor muy nacionalista, a pesar que en cierto punto de su vida fue encarcelado por el gobierno de Kenia y fue exiliado de Kenia y al final murió en los Estados Unidos, no en su Kenia natal. Él aún así dio su vida entera literaria y de pensamiento en su Kenia natal. Y pues no solo hablando en ese tema, sino desde el punto de vista del sur global entero, pues hablar de todo el problema, todas las dificultades que trajo el colonialismo y pues no solo el colonialismo, sino la era postcolonial y el neoimperialismo y cómo realmente todo esto no se ha terminado de ir. Ya que lo mencioné, comentarles un poquito del tema de su encarcelamiento, y es que Ngugi, y de hecho lo explica en este magnífico ensayo que deberían leer sí o sí, que es Descolonizar la mente, pues Ngugi wa Thiong'o en cierto momento fue invitado por su comunidad en Kimilili a participar en este centro comunitario de cultura, ¿verdad? Un centro comunitario hecho por la comunidad que llegaba a molestarlo constantemente diciéndole: usted es escritor, usted es profesor universitario, venga a enseñarnos a nosotros, venga a crear con nosotros, somos su pueblo, somos sus hermanos, somos sus vecinos, somos su gente, venga a ayudarnos, no que tan universitario, venga a enseñarnos aquí. Eventualmente él cede y decide participar, principalmente armando obras de teatro con la comunidad,
y esto es algo que recalca mucho, es con su comunidad, no con un grupo de actores, no con una troupe, no con un como conjunto, sino con las mismas personas que ahí vivían, gente común y corriente. Dentro de todo ese proceso salió una obra llamada Pétalos de Sangre en 1976 y después Me casaré cuando quiera, un año después, que fueron dos obras que lo llevaron a la cárcel. Mandado por el vicepresidente de Kenia en ese momento, se consideró que las obras de Ngugi y de la comunidad y de este grupo comunitario eran muy radicales, eran muy fuertes en cuanto al tema decolonial, en cuanto al tema marxista, en cuanto a todo este tema, que los vieron como una amenaza contra el gobierno y todo este conjunto procapitalista, pro imperialismo, pro intervención occidental, que pues terminó en la cárcel de máxima seguridad de Kenia por todo un año. En ese año se dio un cambio pivote en el pensamiento de Ngugi wa Thiong'o, que fue pues que estaba ahí injustamente, porque él lo único que hizo fue escribir con la gente, para la gente, y así de simple. Y en todo ese proceso mental, en todo ese tiempo que tuvo para cuestionarse la vida, decidió que iba a abandonar el escribir en inglés, que fue que fue el idioma en el que escribió desde su primera novela hasta más adelante, abandonar ese idioma, que fue también con el que estudió en la universidad, con el que creció intelectualmente hablando, y adoptar su lengua materna, su lengua de verdad, la de su familia, la que hablaba con su comunidad, la que hablaba día a día, el Gikuyu. Entonces, dejando de lado todos los grandes contactos editoriales y todas las oportunidades de publicar en el idioma más grande de la industria editorial, e irse a un idioma que ni siquiera es mayoritario dentro de Kenia, pero que es el suyo. Y con esa decisión en mente fue que durante todo ese año escribiéndola en papel higiénico fue que llegamos a conocer El Diablo en la Cruz, una obra que a mí me parece maravillosa, magnífica, es una obra maestra y sí, toda escrita en papel higiénico a palabras suyas. El papel higiénico de la cárcel era muy grueso, lo cual era horrible para usarlo con el uso que se supone que tienen que tener, pero que era de hecho muy bueno para escribir. Entonces de ahí salió El Diablo en la Cruz y a partir de ese momento Ngugi decidió que todo lo que iba a publicar, todo lo que iba a escribir, lo iba a hacer exclusivamente en Kikuyu. Y eso me lleva a hablar de el Nobel que no fue. Y lo pongo aquí en términos del Nobel, simplemente porque así les llamo más la atención, porque si no lo menciono tal vez no les llama tanto la atención, pero realmente el valor que nos ha provisto Ngugi en su obra, en su pensamiento, ya no lo dio, independiente si haya sido galardonado o no. Entonces, pues como digo, el tema del Nobel solo lo estoy poniendo para picarles el interés, no realmente porque sea algo relevante. Regresando, ¿por qué a mí me parece el mejor Nobel que nunca fue? Pues básicamente lo maravilloso del pensamiento de Ngugi wa Thiong'o fue su reivindicación y resaltar lo importante que son las lenguas originarias en la vida, en la cultura, en la literatura, en todo, básicamente. Que la colonia y la imposición de los idiomas europeos no solo fue una imposición práctica del imperio para todo esto y no solo cómo se eliminó la cultura de otras formas, sino que en el mismo acto de quitarle a las personas su lengua, se les quita una parte integral de su identidad, de quiénes son. No solo de quiénes son, sino de la posibilidad de seguir construyendo su propia cultura, su propia identidad. No, y que este proceso colonial de imposición de la lengua lo que terminó haciendo fue deformando y atrofiando la identidad de las personas o la identidad de los grupos culturales, de las naciones, de los pueblos. Esto pues obviamente hay muchas personas que estarán en desacuerdo, eso pues yo solo le estoy haciendo eco a las palabras del mismo Ngugi, entonces pues eso, pero me parece súper, súper, súper importante hablar de este tema y por lo que yo considero que Ngugi hubiera sido un Nobel de 10, excelente, primero que nada aclarando que yo veo los Nobeles y juzgo los Nobeles más por su utilidad, más que con un
más que con cualquier posible métrica de que sea buena literatura, sino que sea útil, que hablen sobre algo importante y que estén presentes por algo importante. Para mí Ngugi wa Thiong'o hubiera sido maravilloso justamente por eso, por decir cualquier lengua, cualquier idioma, aunque lo hablen muy poquitas personas, es sumamente importante porque es el vehículo de la identidad y de la cultura de ese grupo de personas. No solo es vehículo de esa identidad, sino que también es la herramienta que va a continuar construyendo dicha identidad. Y por eso Ngugi wa Thiong'o, con su simple hecho, con su decisión de abandonar el inglés y escribir en su idioma, me parece un escritor maravilloso y eternamente tendrá mis respetos. No solo eso, sino también es un escritor que no escribió para la crítica, no escribió para la academia, no escribió para las grandes élites, él escribió para el pueblo. Y lo dice muy claramente, él lo que quería era escribir libros que pudieran leer las personas en un bar. Cuenta de hecho con sus primeras novelas que había un fenómeno muy extraño, y es que en los bares, en los clubes, en como lugares donde la gente se juntaba, lo que pasaba era que pedían que alguien narrara la historia en voz alta. Y eso era lo que él quería. Él quería escribir para esas personas, para las masas. Pero no una literatura cualquiera, sino una literatura que realmente razonara con ellos y les diera las herramientas para entender todo, ¿verdad? Para entender al menos todo lo que Ngugi consideraba que tenían que entender, ¿verdad? Y eso también es algo maravilloso, ¿verdad? Porque la literatura está y existe para ser leída. Entonces, mientras más personas tengan acceso a ella, mejor. Entonces, pues por esto y por muchísimo más, Ngugi wa Thiong'o es una persona a la que yo admiro profundamente. Es un escritor del que quiero leer toda su obra. En cuanto pueda, quiero leerla absolutamente toda porque me parece brillante. Y lo más gracioso de todo es que su estilo nunca me ha capturado. Cosas del libro que no me gustaron especialmente. El estilo literario de Ngugi no es mi favorito. Lo dije desde que leí Un grano de trigo. Su estilo no es muy lo mío, pero primero que nada, eso evidencia que pues no soy su público objetivo. Su público objetivo era la clase trabajadora de Kenia. Por supuesto que conmigo no razona. Yo vivo del otro lado totalmente del mundo. Pero me fascina su forma de pensar, me fascina todo lo que representó él mismo y lo que dejó en sus letras. Entonces, este video que sea también una invitación a ustedes para que se acerquen a la obra de Ngugi wa Thiong'o si no lo han hecho. Si ya lo hicieron, pues déjenme abajo en los comentarios sus impresiones y todo eso. Este también, pues lastimosamente, quedó en todo enmarcado dentro del Mayo africano. Este es el último video que voy a estar haciendo con de esta iniciativa por este año, o el queda el wrap-up, pero bueno, temático de esta iniciativa este año. Y pues por supuesto el Mayo africano, dije que la fecha había sido simplemente por azar, porque cualquier fecha era suficientemente importante. Ahora pues tendrá un sentido extra de conmemorar la vida y obra de este grandísimo autor. Pero nada, nos vemos en la siguiente.